Señal directa. Son ya las 9 de la noche con 34 minutos. Ya le habíamos platicado hace unos momentos en esta tercera edición de Señal Informativa que el Congreso del Estado decidió rechazar el dictamen favorable a cambiar la ley del registro civil de los derechos humanos de las infancias trans, con 21 votos en contra del Movimiento Ciudadano, del Partido de Acción Nacional y del PRI, y 13 votos a favor, además de una abstención. Por supuesto, 3 diputados no asistieron. Y de esto vamos a platicar justamente con Andrés Terviño, abogado defensor de los derechos LGBTIQ+, sobre el tema de las infancias trans, pero además, ¿en qué incurrió el Congreso del Estado al rechazar algo que ya estaba dictaminado, por supuesto, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, muchas gracias por abrir pues el espacio a este tema importante. Como bien dices, el Congreso cayó en desacato ante lo que establece la Suprema Corte de Justicia, que es erradicar el requisito de mayoría de edad en el acceso al derecho a la identidad, porque eso es discriminación por edad. Esto es un parámetro que se está homologando en todo el país. Ya hay varios estados que han acatado esta resolución de la Corte. Entonces es un poco absurdo, ¿no?, que el Congreso decida caer en esta situación. Pero creo que va acompañado también de una estrategia mediática, ¿no?, de posicionamientos que buscan provocar el pánico moral, ¿no?, hablando Claro. o generando mucha desinformación y generando un supuesto en el que se habla de este procedimiento como algo distinto, ¿no? Se menciona que hay cirugía, se menciona que hay un discurso por parte del gobernador y por parte de muchas figuras políticas diciendo que se defendió a las niñas y los niños de un supuesto riesgo, ¿no? Un riesgo que no existe, y no existe porque en Jalisco desde 2020 se garantiza el derecho a la identidad de las infancias trans. Fuimos el primer estado del país en garantizar este derecho. Desde entonces, más de 300 niñas, niños, adolescentes han accedido a este derecho en los registros civiles de Jalisco, y hasta el día de hoy no ha habido una sola situación problemática, no ha habido nadie que solicite hacer este trámite a la inversa. Al contrario, ¿no? Tenemos la experiencia de 300 familias muy felices, llenas de amor, que acompañan a sus hijas y sus hijos, y que tener un documento de esta naturaleza les permite ir a la escuela sin tener que enfrentar exclusión, discriminación, señalamientos, ¿no? Entonces es un poco absurdo, ¿no?, que haya una narrativa tan contundente contra un porcentaje tan pequeño de población. Y eso, es importante como analizar por qué, ¿no? Yo creo que estas estrategias de pánico moral las estamos viendo suceder en muchos lugares, en otros países, y son estrategias que usan para ¿no?, crear falsas crisis de derechos humanos en contextos donde hay otras crisis de derechos humanos que sí son importantes y que no se están atendiendo como deberían. Eso es justamente lo que te quería preguntar, Andrés, porque hace rato vi que el gobernador Pablo Lemos publicó un tuit. Bueno, como contexto, primero él pidió al Congreso del Estado que votaran en contra de justamente de esta iniciativa, lo cual, bueno, pues es una injerencia directa contra otro poder. Pero vi que ahora justamente publicaba, y me llamó muchísimo la atención, esto que decía: el Congreso del Estado decidió proteger a las infancias en Jalisco. Entonces yo preguntaba en redes sociales, por supuesto no obtuve ninguna respuesta, pero preguntaba justo eso: ¿protegerlos de qué o de quién, Andrés? Sí, como te digo, son esas estrategias de pánico moral, ¿no? Han comprado esta narrativa, han importado esta narrativa que hemos visto en Argentina con Milei, que hemos visto en Estados Unidos con Trump, ¿no? De hacer a las personas trans el epicentro de una conversación política con información súper descontextualizada, ¿no? Supuestamente se está mutilando infancias contra su consentimiento, ¿no? Un montón de cosas que no suceden. Este trámite es meramente un trámite legal, es el acta de nacimiento, para que puedan tener una identificación social, como digo, en la escuela, en su cartilla de vacunación, sin tener que explicar detalles sobre su existencia a personas que solo tienen que brindarles un servicio o garantizarles un derecho. Entonces se genera todo ese miedo, toda esa desinformación, yo creo que para distraer y para confundir. Como te digo, creo que hay temas muy relevantes de derechos humanos en Jalisco que merecen la atención del gobernador y de toda la ciudadanía, y es curioso que hoy sea este el tema más importante, ¿no? Cuando estamos hablando de 300, 400 infancias que lo único que quieren es poder vivir su infancia felices, sin que nadie les señale y les esté estigmatizando en cada espacio que habitan.
Además, no es un asunto menor, Andrés, y no me gustaría que después la gente comenzara como o pudiera banalizar el tema, porque así fuera una persona, el derecho se le tendría que garantizar, ¿no? Entonces me parece que también hay que dejar como muy en claro como esa parte para que luego no haya quien intente como minimizar justamente el tema. Pero nuevamente, y es algo que ha pasado justamente en Jalisco desde hace muchísimo tiempo, y es que pareciera que se legisla más basados en la creencia de los diputados, más allá del tema de derechos humanos. Y eso la verdad es que me parece gravísimo que haya todavía en pleno 2025 diputados que, te digo, insisten en legislar con base en sus creencias y no con base en lo que marca la ley y lo que dicen los derechos humanos. Entonces, ¿qué está pasando nuevamente en el estado de Jalisco? Porque ya lo vimos con la interrupción legal del embarazo, ya lo vimos con los matrimonios homoparentales, o sea, lo hemos visto sobre todo en este tema de la comunidad LGBTQ+, donde los diputados insisten en coartar la libertad de los derechos humanos de esta comunidad. Sí, particularmente en el tema del derecho a la identidad, como bien lo mencionas, digamos, hubo un proceso que se siguió, ¿no? Entre 2019 y 2020, desde el gobierno de Jalisco, yo en ese entonces trabajaba en el gobierno de Jalisco, impulsamos cooperación internacional, buscamos a las expertas, a los expertos. En 2020, la Organización de Estados Americanos, la OEA, publicó un informe que se llama Informe de Alternativas para el Reconocimiento del Derecho a la Identidad en Jalisco, que nos trazó la ruta jurídica que debíamos seguir para garantizar este derecho con los mejores estándares de derechos humanos, y eso es lo que pasó el 29 de octubre de 2020. De hecho, eso le mereció a Jalisco el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después publicamos de la mano de Naciones Unidas la guía de trámites para la atención de personas trans en el gobierno, en el Servicio Público de Jalisco. Es decir, hay demasiada fundamentación jurídica y pedagógica que acompaña el reconocimiento de este derecho, y es pues muy desconcertante, ¿no?, que la plana mayor decida hoy pues desinformar, ¿no?, diciendo que esa decisión no se puede tomar a la ligera, que no se ha aportado evidencia, ¿no?, como dices, ¿no?, como legislar a partir de las creencias personales, y ni siquiera sé si son sus creencias personales, ¿no?, son las creencias personales de ciertos grupos de presión política muy concretos y que están muy identificados, ¿no?, y que deciden pues creer, ¿no?, que hay una rentabilidad política en ser antiderechos. Y yo creo que pues hace 20 años al PAN le funcionó ese cálculo, ¿no? Pero hoy pues Jalisco es otro, el Estado es otro, y definitivamente yo creo que ni siquiera se están dando cuenta que con retroceder en estos derechos pues están alejándose de la razón por la que lo hacen. Claro, además en un estado, Andrés, y también es muy importante señalarlo, donde se ha manifestado muchísimo odio justamente contra las personas trans. Sí, digamos, en general, México, América Latina es una de las regiones más violentas para las personas trans. No solo la violencia directa, los transfeminicidios, estos crímenes de odio de alto impacto, sino que en general una violencia sutil y cotidiana que les excluye de empleos formales bien remunerados, de espacios escolares educativos, de un montón de espacios de la sociedad. No, la discriminación es un problema real. El 33% de las personas en México considera que las personas trans son muy discriminadas. Y curiosamente, ¿no? En 2015 Movimiento Ciudadano impulsó la ley estatal para promover la igualdad, prevenir y erradicar la discriminación. Y pues es una ley que hoy está siendo completamente ignorada, pues, tanto por el legislativo como por el ejecutivo. ¿Qué es lo que sigue? Creo que es importante mencionar que esto es una estrategia política, ¿no? En sí el derecho a la identidad en Jalisco aún está garantizado, porque el procedimiento que se sigue en registro civil es el procedimiento de rectificación de acta, y lo que se discutió hoy en el Congreso tiene que ver con la facultad de levantar un acta nueva, ¿no? Es un tecnicismo legal que pareciera sencillo, pero no lo es, ¿no? Profundamente estamos hablando de dos trámites distintos. Entonces, el derecho tiene que seguir garantizado en Jalisco. Lo que sigue es observar que si las personas trans se acercan al registro civil, efectivamente se les garanticen estos derechos, y si no, pues que se le demande a las autoridades cumplir lo que aún está vigente en el marco normativo de Jalisco. Y seguramente, pues vendrán también algunas acciones de la Corte. Creo que esto no tiene precedentes este desacato, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo reacciona
la Corte y cuáles son las consecuencias legales que tenga pues el Congreso y las y los diputados. Perfecto, pues estaremos muy al pendiente, Andrés, de justamente qué es lo que sucede tanto con la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquí también a temas legislativos a nivel estatal. Te agradezco, como siempre, muchísimo la atención en este espacio informativo. Muchísimas gracias a ustedes. Bonita noche. Bueno, ya lo escuchaba usted en la voz de Andrés Treviño, abogado defensor de los derechos